Amparo, maestro Raúl Pérez Johnston. Tema 2. Teoría del amparo. Subtema 2.10. Recursos. Parte 2 de 4. En el incidente de suspensión proceden dos recursos, el de revisión y el de queja. En principio, el recurso de revisión está previsto para aquellos casos en los que se resuelva sobre la petición de la medida cautelar por parte del quejoso de manera definitiva. Esto es, por ejemplo, procedería el recurso de revisión contra el acto que niega o que concede la suspensión de plano tramitada conforme al artículo 123 de la Ley de Amparo. Y en relación con la suspensión a petición de parte del artículo 124 de la misma ley, procederá en contra de aquella determinación que resuelva sobre la suspensión definitiva. También puede ser que proceda este recurso de revisión en los casos en que se pueda llegar a modificar la suspensión definitiva, en los casos en que haya existido algún hecho superveniente que pueda llegar a modificarla. Fuera de esta circunstancia, en principio, el recurso de queja va a proceder en diversas circunstancias. En primer lugar, tenemos los casos en los que se dicte la suspensión provisional conforme al procedimiento de la suspensión a petición de parte. Respecto de esta suspensión provisional, procede el recurso de queja, en tanto sigue, en su caso, el procedimiento de la suspensión antes de que se dicte la suspensión definitiva. Podríamos decir en este sentido que la suspensión provisional, siendo una medida cautelar dentro de la medida cautelar, al no ser un acto definitivo, va a ser impugnable en el recurso de queja. Asimismo, tenemos otros dos supuestos en los cuales puede llegar a proceder la queja dentro de este incidente de suspensión. El primero de ellos sería en los casos en los que la autoridad ejecute de manera excesiva o defectuosa la suspensión dictada por el juez de distrito, o en otros casos cuando, una vez concluido el juicio, el quejoso, habiendo perdido el asunto y habiendo obtenido la suspensión, obtuvo un beneficio injustificado mediante la suspensión del acto reclamado. Y en esa medida se prevé un incidente de daños y perjuicios conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo. Diríamos en este sentido que en contra de la resolución que recaiga este incidente, se va a poder interponer un recurso de queja en términos de lo establecido por la fracción séptima del artículo 95 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en relación con estos dos recursos que principalmente vamos a tener presentes dentro del juicio de amparo indirecto, la revisión y la queja, es necesario hacer algunas apreciaciones respecto de su tramitación, ¿no? En principio, el recurso de revisión debe de interponerse ante la propia autoridad que lo dictó para que ésta lo remita a su superior jerárquico. Por ejemplo, en el caso de una sentencia o en el caso de una
resolución al incidente de suspensión por cuanto a la suspensión definitiva, se tiene más bien que interponer el recurso de revisión ante el propio juez de distrito para que éste integre el expediente y pueda remitir el mismo al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Ahora, respecto de la tramitación misma, por ejemplo, del recurso de revisión, existen tanto en la Constitución como en la ley y en la de amparo y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación diversos casos en los cuales se establece que por la materia de la revisión tendría que conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación de dicho recurso. Sin embargo, también ha habido toda una serie de acuerdos generales dictados por la propia Suprema Corte en los cuales se ha delegado esa facultad originaria en los tribunales colegiados de circuito y se ha rediseñado hasta cierta forma la manera en que deben de tramitarse estos recursos. Me explico. En principio, conforme a lo que se establecía en la Constitución y en la Ley de Amparo, habían ciertos recursos que el juez de distrito debía mandar directamente a la Corte en función de su materia o a un tribunal colegiado de circuito. Conforme a estos nuevos acuerdos, esto ya no está sucediendo así, dado que, en primer lugar, el juez de distrito tiene que remitir el asunto con el recurso al tribunal colegiado de circuito que corresponda por turno. Y es este tribunal colegiado el que va a verificar primero todas aquellas cuestiones de procedencia previas a la acción, con el objeto de poder determinar si la materia del recurso de revisión sigue siendo o no parte de la competencia de la Suprema Corte. Y si estamos ante esa situación, sobrepasadas las causales de improcedencia, entonces el colegiado remitirá el asunto a la Corte para que se pronuncie exclusivamente sobre el tema de inconstitucionalidad o sobre algún tema de importancia y trascendencia que pueda ser de interés de la Corte para resolverlo. Si no estamos en ese caso, o si estando en este caso hay además otras cuestiones que no vaya a resolver la Corte, el asunto se queda en el tribunal colegiado o eventualmente la Corte incluso lo regresa para que el colegiado se pronuncie sobre todos los demás aspectos que no fueron motivo de la resolución de la Suprema Corte en esos asuntos. En este sentido, por ejemplo, tenemos que hay ciertos casos de inconstitucionalidad de leyes, sobre todo respecto a los cuales no han existido pronunciamientos previos por parte de la Suprema Corte, respecto a los cuales la Corte va a conocer de ellos, pudiendo además también reservarse el que se quede nada más con un cierto número de asuntos y reenviar el resto de los asuntos a los colegiados para que una vez que haya sentado el criterio definitivo en una jurisprudencia, pueda los colegiados resolver con base en ellas y en los acuerdos que la Corte ha establecido para delegar asuntos de su competencia originaria en los casos en los que ya haya establecido algún pronunciamiento obligatorio por la vía de la jurisprudencia. Ahora, el recurso de revisión, una vez que es integrado y remitido por el juez de distrito ante el tribunal colegiado, va a tener una tramitación muy parecida al resto de los asuntos que se lleven en un tribunal colegiado, salvo por el tema de los reenvíos a la Corte. Como en todos los casos, se tiene que dar vista al Ministerio Público para que éste formule o no pedimento. Se tiene que establecer asimismo quién va a proyectar el asunto
Los tribunales colegiados, recordemos, son órganos colegiados. Por lo mismo, se encarga que uno de los 3 magistrados se encargue del estudio del asunto y plantee una propuesta de resolución del mismo frente a sus otros 2 compañeros en sesión que debe de celebrarse dentro del tribunal colegiado. Dentro del turno a la ponencia que corresponda, ¿no?, a este magistrado que va a estudiar el recurso, se va a asignar a su vez a un secretario que va a estar encargado de estudiar el asunto y de preparar el proyecto para planteárselo al magistrado. Así pues, por ejemplo, cuando tenemos recursos de revisión ante un tribunal colegiado, es importante saber a quién se le turnó, a qué magistrado se le turnó y eventualmente también qué secretario proyectista tiene el asunto, con el objeto de poder eventualmente tener algún acercamiento con él, platicar del asunto, exponerle nuestros puntos de vista a efecto de que puedan ser entendidos de una mejor manera que simplemente de una fría lectura del recurso de revisión en cuestión. Si el asunto se dictamina para que se vaya a la Suprema Corte, en este caso llegará a la presidencia de la Suprema Corte, quien turnará el asunto para la resolución del mismo por parte de algún ministro perteneciente a alguna de las 2 salas que integran la Suprema Corte, pudiendo en este sentido realizarse el turno en función también de la materia especializada de la sala. Recordemos que la primera sala está especializada en asuntos civiles y penales, la segunda sala en asuntos administrativos y laborales, aun cuando por cuestiones de carga de trabajo el turno a veces se hace de manera indistinta entre la primera y la segunda sala. Si el asunto es de importancia y trascendencia, muy probablemente va a resolverse en el Pleno de la Suprema Corte. Si existen algunas otras consideraciones en las cuales los ministros consideren que se debe de quedar en la sala, se va a resolver nada más por 5 de los ministros y no así por los 11. Una vez turnado el asunto a un ministro de la Corte, este también asignará a un secretario de estudio y cuenta que prepara el proyecto y eventualmente se listará el asunto para conocerse en sala o en pleno para que ahí se discute el proyecto y eventualmente se vote sobre su aprobación o rechazo, pudiendo en este sentido existir, aparte del proyecto, votos particulares, votos de minoría, ¿no?, o incluso el retorno del proyecto para que un nuevo ministro tenga que volver a hacer el planteamiento de solución al recurso de revisión. En este sentido, por ejemplo, la queja es un poquito diferente. Existen ciertos casos, como pueden ser, por ejemplo, la queja de 24 horas contra el auto que niega o concede la suspensión provisional, en donde la queja se puede presentar de manera directa ante el tribunal colegiado. Y existen otros casos en donde, por regla general, se va a mandar el recurso de queja a través del juzgado de distrito, quien va a integrar el expediente y lo va a remitir al superior. En ese sentido también, por ejemplo, la queja por autos que puedan dejar al quejoso en estado de indefensión se puede presentar directamente ante el tribunal colegiado, siendo que en este tipo de supuestos tendríamos nosotros la posibilidad de que el colegiado le pida un informe al juez de distrito para que éste remita las constancias vía informe y eventualmente suspende incluso el trámite del juicio de amparo para que éste no se siga tramitando en lo que se resuelve un punto toral del procedimiento. Fin parte 2 de 4.